Estimados ciudadanos, el Consejo Nacional Electoral, al ser la institución garante de la democracia y presidir la función electoral del Estado, convocó el pasado 7 de diciembre al referéndum y consulta popular 2018. El Ecuador vivirá el próximo domingo 4 de febrero una fiesta democrática, donde se expresará la voluntad del pueblo. En este contexto, el Instituto de la Democracia, institución adscrita al Consejo Nacional Electoral, consciente de que la ciudadanía debe ejercer su derecho al sufragio con pleno conocimiento de las preguntas planteadas, ha creado un espacio informativo, Cultura Democrática. El Instituto de la Democracia aspira, a través de este espacio, promover una cultura democrática, de tal manera que la ciudadanía tome una decisión informada en el momento en que ejerza libremente su derecho al voto. Estamos seguros de que se aportará al pleno conocimiento de los temas en materia de referéndum y consulta popular 2018. Por este motivo, los invitamos cordialmente a seguirnos en cada emisión, con el propósito de informarse. Pueden también seguirnos a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos. Bien, buenas tardes, mucho gusto, ecuatorianas y ecuatorianas. Este es Cultura Democrática, un espacio promovido por el Consejo Nacional Electoral y el Instituto de la Democracia. Cultura Democrática es un espacio que busca dialogar con actores que analicen las diversas preguntas que estarán en la consulta popular del próximo 4 de febrero. El objetivo de este espacio es promover la reflexión y más que nada el conocimiento de cada una de las preguntas, de manera que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto de manera informada. En nuestro primer programa, el día de hoy, tenemos como invitado al doctor César Montaño Galarza. El doctor Montaño, ex rector de la Universidad Andina, presidente del Centro Andino de Estudios Internacionales, docente de la misma universidad y coordinador de la Maestría Internacional en Derecho, nos va a apoyar para reflexionar en torno a dos preguntas, la pregunta número 1 y la pregunta número 3 de esta consulta. Este es el primero de 4 programas en los cuales analizaremos cada una de las preguntas de la consulta. Buenas tardes, César, mucho gusto de tenerlo con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Me parece que se inaugura un espacio vital para que la ciudadanía esté mejor informada sobre el alcance de las preguntas de la consulta popular y además para que tenga conocimiento un poco más objetivo sobre las diversas aristas que implica analizar cada uno de los temas planteados en las diferentes preguntas. Así que espero que sea de provecho esta participación. Definitivamente, doctor Montaño, y agradeciendo su presencia aquí. Entremos en materia. Vamos a analizar dos preguntas, la 1 y la 3. La pregunta número 1 dice, cito textual, ¿está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador para que sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilidad para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes? ¿Sí o no? Eso es lo que dice la pregunta en la papeleta que se entregará el 4 de febrero. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor Montaño? La pertinencia de la pregunta en primer lugar. Gracias. A mí me parece que el norte que muchas personas imaginaron en torno a la Constitución de cara a un cambio de época, si se quiere, en términos políticos de nuestro país, era llegar, ojalá, a una reforma amplia de la Constitución, o inclusive algunos han dicho a activar un nuevo proceso constituyente. Esos son, digamos, los ideales, el norte que en algún momento se pudo haber imaginado mucha gente. Pero ya que eso no se ha dado, al menos se ha podido llevar adelante un proceso ya de convocatoria de consulta que me parece tiene una cuestión de fondo que hay que citarla en este momento y reconocer al mismo tiempo, ¿no? El hecho de que se apela al soberano para que participe directa y democráticamente definiendo una posición en torno a temas realmente sensibles que atañen al momento político ecuatoriano. Entonces me parece a mí que uno de los primeros asuntos que hay que tener en cuenta es este. La gente quiere ser consultada
luego de una década de un gobierno que ha tenido una línea muy cuestionable en varios ámbitos, necesita, digamos, que se dé una especie de oxigenación en el país. Debemos pasar la página, tratar de reconstruir algunas instituciones democráticas. Tenemos que pensar nuevamente en algunos de los pilares precisamente de un esquema republicano, por ejemplo, tocando lo relacionado a separación de poderes, a cuestiones que tienen que ver con transparencia necesariamente, con el rol de las instituciones. Cuando uno habla de las preguntas 1 y 3 que vamos a hablar ahora, se tiene enfrente temas realmente también importantes de peso, como este del buen manejo de los recursos, la honradez y la ética en el desempeño del funcionariado público, de las autoridades, de los gobernantes, y en el caso de la 3, solo en breves rasgos, el hecho de que hablamos de la institucionalidad y la manera como las instituciones a los ciudadanos tienen que garantizarnos transparencia y control en el uso, sobre todo de los recursos, sin abusar del poder. Es decir, ¿usted está de acuerdo con que es pertinente la pregunta 1? Absolutamente. Absolutamente, tal vez no sea la manera más perfecta como se la ha planteado, como vamos a desarrollarlo, pero que se toque este tema es absolutamente trascendente. Ya, pero se hizo ya una consulta en febrero del 2017 respecto precisamente a los paraísos fiscales. En ese momento se preguntaba si es que el pueblo está de acuerdo con que las personas que se encuentren, que tienen dineros en paraísos fiscales, debe tener la posibilidad de presentarse a candidaturas y a cargos de elección popular. ¿No es lo mismo? ¿De qué manera se diferencia esto? Claro, no necesariamente es igual, aunque tiene relación. Cuando se conversaba sobre esta posibilidad de poner algunas cortapisas para la participación política de algunas personas que han llevado recursos a paraísos fiscales, siempre se piensa lo de los paraísos fiscales como algo muy negativo, como unas especies de territorios de imposición diferente, de imposición mucho más baja, donde no se, a veces incluso podrían no cobrarse impuestos en otros territorios, y donde no se pide mucha información sobre el origen de los recursos. Hay todo un discurso a nivel mundial que habla incluso de las blacklist, de las listas negras de paraísos fiscales, pero el gran problema de trabajar en esa vía, por eso me parece que lo de la pregunta como que complementaría también de alguna manera esa lucha por la transparencia, en el tema paraísos fiscales, uno de los temas de fondo complejos es el hecho de que es muy difícil obtener información sobre esos recursos que fugan de una jurisdicción nacional y se sitúan en los llamados paraísos fiscales. Amén del hecho de que un país por lo general es un país soberano, independiente, es de ese país, digamos, la responsabilidad de estructurar o no su régimen impositivo como una especie de paraíso fiscal o de jurisdicciones más beneficiosas para los rendimientos financieros. En este caso, situándonos en la pregunta 1, a mí me parece que la medida esta de, a la final, decidir una especie de muerte civil para las personas que tienen dineros mal habidos por diferentes vías que lo hayan logrado, es un tanto excesiva, si bien se justifica en el momento actual debido a lo escandaloso de los casos de corrupción que venimos conociendo en los últimos meses y a lo mejor incluso en los últimos años. A mí me parece que algunas de las aristas de la pregunta número 1 podrían estar causando algunas tensiones o riñendo de alguna manera con el espíritu garantista de la Constitución, ¿no? El hecho de bloquear a una persona para que, por haber sido sentenciada o enjuiciada por cuestiones que tienen que ver con la corrupción, con varios tipos penales que se dice en el anexo 1 de esta pregunta número 1, de entrada, pues a la persona le sitúa en una gran desventaja frente al poder público. Con esto se puede utilizar un arma muy peligrosa también para perseguir políticamente a enemigos políticos. Entonces, solo dos aristas he citado, hay varias otras aristas que complican el fondo de esta pregunta. Eso justamente le iba a comentar, que en Ecuador y en América Latina en general se ha hablado mucho, no solo en el presente, sino históricamente, de que la justicia sirve para perseguir a los adversarios políticos. Y en este mismo momento se escucha mucho ese argumento respecto, por ejemplo, a los casos de Odebrecht que se están en este mismo momento juzgando en el Ecuador. ¿Puede tener ese cariz esta pregunta? Puede tener
puede tener. Una crítica que se ha hecho en los últimos años de la forma como el gobierno ha venido funcionando, me refiero justamente a esos últimos años, es el hecho de que se ha anulado todo esquema de separación de poderes, donde ha habido una concentración de poder muy fuerte en el Ejecutivo, de tal manera que es muy fácil desde esa posición el hecho de poder manejar de alguna manera el sistema de justicia, por ejemplo, u otros de los ámbitos del poder público. Esta pregunta, decía, riñe con la Constitución porque se entiende que la Constitución es garantista, que es una Constitución que sobre todo cuida los derechos de todas las personas, y las personas que han infringido normas penales, porque de eso hablamos cuando hablamos de cohecho, de peculado, de tráfico de influencias y demás, esas personas también tienen derechos. Hay un esquema garantista en la Constitución, lo que no está en la legislación penal, y justamente con el anexo se aclara de esta pregunta número 1 que se hará cambios importantes en la legislación penal y en otras leyes. Inclusive hay una parte donde se dice que esto que saldría como resultado de la consulta, de ganar el sí, cambiaría la situación de gente que ya ha sido sentenciada antes de la consulta por estos delitos, de tal manera que, fíjese que se estaría tomando en cuenta un resultado que afectaría negativamente a gente que ya ha sido enjuiciada y sentenciada, es decir, se estaría a la final creando una norma jurídica muy fuerte, esta del bloqueo y la muerte civil en términos políticos, para personas que han sido sentenciadas, empeorándoles la situación, cuando todo el esquema de derechos humanos que está en la Constitución, en ese espíritu garantista que decíamos, y desde el artículo 1 cuando se dice Estado Constitucional de Derechos y Justicia, se estaría, antes que mejorando la situación, beneficiando a las personas que han sido ya privadas de la libertad de alguna manera para rehabilitarlas, con esto se les hundiría mucho más. Es decir, afectaría, y eso sí que riñe, repito, no solamente con la Constitución, sino con una serie de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Ahora, es muy importante en este sentido aclarar el tema de la corrupción, porque muchos analistas con mucha razón dicen la corrupción no es únicamente la cuestión pública, sino que la corrupción es incluso una cuestión cultural. Valga la pena esta digresión para hablar sobre la cultura, ya que hablamos de cultura democrática. En este caso, ¿a qué temas de corrupción nos estamos refiriendo? ¿Qué delitos exactamente serían corrupción? Bueno, el anexo número 1, que es el que complementa a la pregunta número 1, aclara de alguna manera esta duda que se tendría, ¿no es cierto? Se habla de una serie de delitos como estos del cohecho, el peculado, el hecho de que se cometa eventualmente tráfico de influencias también, y algunos otros delitos que están en la legislación penal ecuatoriana. Se cambiaría, se empeoraría la situación definitivamente, contracorriente a lo que decíamos que establece el marco constitucional. Y aquí hay otro tema que me parece que es de fondo y que hay que citarlo. El hecho de que, a mi juicio al menos, el anexo número 1, que explicaría cómo se pondría en la práctica el resultado de la consulta, de ganar el sí, a remolque de la pregunta número 1 de la consulta, el anexo no es suficiente. Es decir, va a quedar un espacio bajo responsabilidad de la Asamblea Nacional para que sea legislado de tal manera que el resultado de la consulta se aterrice en todos sus términos, 100%, en la legislación ecuatoriana. Y a lo mejor no sea necesario luego tocar únicamente la ley penal, sino varias otras leyes. Por eso precisamente es muy malo que en su momento, por ejemplo, la Corte Constitucional no haya emitido el dictamen que se esperaba que lo dicte en su momento, porque la Corte podía haber utilizado ese mecanismo del dictamen para decirnos claramente de qué manera se tendría que aplicar el resultado de la consulta de ganar el sí, por ejemplo, en esta pregunta número 1, de tal manera que no lleguemos a un espacio de una eventual inseguridad jurídica futura o de un bloqueo inclusive de la Asamblea para cambiar algunas normas como derivación del resultado de la consulta. Entonces fíjense que esto es incompleto, la intención es buena, hay que recuperar lo robado, lo saqueado al país, pero hay unas tensiones un tanto complejas respecto a la cuestión de los derechos, a la concentración del poder, nuevamente, a remolque de los resultados de esta consulta. Una última inquietud respecto a esto. Esto de la corrupción, entonces, ¿atañe únicamente a personas que han estado en cargos públicos o puede afectar de alguna manera
a empresas o al sector privado? Bueno, hay una, digamos, derivación bastante amplia en términos subjetivos respecto al artículo número 1. Se habla de funcionarios públicos, de personas que han ejercido el poder en diversas instancias de los diferentes gobiernos. También toca a las personas privadas, a los particulares y a las empresas. Ecuador no es, digamos, el primero que entra en esa línea de poner el ojo respecto a la legislación penal sobre conductas que sean ilícitas de parte incluso de actores privados como las grandes empresas. El caso Odebrecht y algunas otras que se podría citar y que son de conocimiento a nivel internacional. Nos queda bastante claro el panorama, estimado César. Yo creo que este es momento para escuchar a la ciudadanía. Tenemos algunas preguntas de la ciudadanía que nos parece muy importante que usted las pueda responder. Pasemos adelante. Hola, mi nombre es Alejandra López, soy estudiante de la Universidad Central de la carrera de Ciencias Políticas. En cuanto a la consulta popular, mi pregunta está referida a la pregunta 1 acerca de los actos de corrupción. Debido a que la ley no es retroactiva, quisiera saber si esta ley incluye a los actos de corrupción solo futuros o también se podrían reabrir nuevas investigaciones acerca de los actos de corrupción que ya han pasado o que son históricos en el Ecuador. Mi pregunta a la pregunta 1 de la consulta popular es ¿qué medidas de reforma se aplicaría a los casos ya iniciados de investigación de anticorrupción en el país? ¿Y cómo se podría garantizar que sean legítimas las sanciones a los casos de corrupción públicos y privados? Doctor Montaño, ¿qué nos diría sobre estas interesantes preguntas que nos hacen? Al respecto, yo insistiría en el hecho de que sí puedo ubicar una especie de tensión con el espíritu garantista de la Constitución, porque a la final, con el anexo 1 de la pregunta 1, se deriva una serie de cambios posteriores, luego de que el sí pueda a lo mejor ganar en la pregunta 1, cambios posteriores sobre todo a la legislación penal. Y en ese sentido, no solamente, como bien lo decía una de las personas que intervino de la ciudadanía, no solamente se tocaría procesos que estén ya investigándose, sino adicionalmente casos en los cuales las personas ya están pagando una pena, es decir, ya tienen una sentencia adoptada por los jueces competentes. En ese sentido, evidentemente, habría una especie de retroactividad que no mejora la situación de los delincuentes o de los sancionados por estos delitos que han cometido, sino que empeoraría la situación. Y fíjense que aquí añado un elemento adicional. La Constitución y la legislación penal, pero sobre todo la Constitución, establece que la pena y el aparato punitivo estatal servirá para rehabilitar a las personas, para reinsertarlas en el esquema ciudadano, civil, cotidiano, mientras que se derivaría de la consulta y de la pregunta 1 una situación que empeoraría la situación de esas personas que están siendo investigadas o de aquellas que ya han recibido sentencia. Y obviamente esto afectaría directamente en adelante también para los futuros casos que se presenten en los que se inicien investigaciones. Clarísimo, clarísimo. Y respecto de los sujetos privados, que también insistía la segunda persona. Bueno, hay una tendencia a nivel internacional y esta pregunta de la consulta popular, la pregunta 1, se alinearía, digamos, con esa tendencia internacional en el sentido de poner también en el banquillo de los acusados a la gran empresa internacional, a los actores privados que normalmente son los que cometen cohecho con funcionarios públicos o cometen esa especie de asociación ilícita que también está sancionada penalmente en nuestro país. De tal manera que las responsabilidades respecto al mal uso de recursos públicos no solamente tienen que caer sobre los hombros de las autoridades públicas, de los funcionarios de todos los niveles del Estado, sino además respecto a los privados. Imagínense que a partir de la pregunta 1, por ejemplo, las empresas no podrán entrar al sistema de licitación, de contratación de bienes y de servicios que demanda el Estado o las instituciones públicas. Entonces, aquí tenemos otra arista bien compleja que tocaría, por ejemplo, libertades fundamentales de cualquier democracia que tienen que ver con libertad de contratación, con libertad de empresa.
y libertad de asociación inclusive. De tal manera que me parece a mí que podría verse de aquí a mediano plazo un rol que tendrá que jugar la Corte Constitucional a lo mejor para analizar los cambios que se den en la legislación, sobre todo penal, a remolque de un sí que aparentemente ganaría de manera contundente en la pregunta número 1. Clarísimo. Bueno, pasemos a la pregunta número 3. Como saben, vamos a analizar hoy las preguntas 1 y 3. La pregunta 3 dice, cito textual: ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el período constitucional de sus actuales miembros y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos? Bueno, respecto a la pregunta 3, hay varios elementos. Si la primera nos plantea temas complejos, la 3 muchos más, me parece a mí, ¿no? Y desde hace algún tiempo se ha criticado sobre la estructura del Estado que deriva de la Constitución. Esto de la existencia de los 5 poderes, la existencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que tiene, entre otras competencias, esta de designar luego de los concursos correspondientes a las principales autoridades como el fiscal, el contralor, el presidente del Consejo de la Judicatura y otros, tiene una altísima responsabilidad con la ciudadanía. Han llovido las críticas respecto al funcionamiento de ese consejo. Se ha dicho que, toda vez que la Constitución del Ecuador, al parecer, aupa un esquema presidencialista exacerbado, de manera muy fuerte, de concentración de poder, esta pregunta número 3 realmente no tocaría ese problema que es estructural de la Constitución. Es decir, el tema separación de poderes y el hecho de que realmente el Consejo de Participación Ciudadana, a través de una real participación de los ciudadanos, pueda nombrar a nuevas autoridades. Entonces, hay una puerta abierta aquí que yo leo como una especie de riesgo de que se vuelva a cometer, a lo mejor en este proceso de desconocimiento, digamos, de cesar en funciones a las autoridades actuales y de entrar en procesos de revisión de sus gestiones y adicionalmente en un proceso de elección, nombramiento de nuevos funcionarios, de que se repita los grandes problemas que ya hemos venido viendo en los últimos años. Esto que tiene que ver con la incidencia del Poder Ejecutivo en la actuación de ese Consejo, el hecho de que los ciudadanos realmente no con procesos desde la ciudadanía, desde la sociedad, han podido participar con sus representantes, sino que han sido gente, sobre todo en muchos casos vinculadas a tiendas políticas, las que han podido acceder a puestos bien importantes. Eso se puede repetir. Y el hecho de que luego se pueda volver a concursos que, como en su momento fueron muy criticados, se vuelva a dar también esta situación. Es decir, estaríamos viendo que quizá es más bien la propia función la que es un tema delicado, un tema conflictivo. Ciertamente, uno de los puntos álgidos sobre esta temática tiene que ver con el hecho de que históricamente en un gobierno de estructura republicana, como es el caso de Ecuador, normalmente los 3 poderes están, digamos, separados, trabajan coordinadamente y el legislativo tiene un rol preponderante, por ejemplo, luego de acuerdos de orden político, para nombrar a las principales autoridades de un Estado. En nuestro esquema constitucional no se da de esa manera. En el Ecuador es un consejo de participación que ejerce una serie de competencias que históricamente las ha ejercido la Asamblea antes del Congreso Nacional. Es decir, ese tema no se toca, no se vuelve al esquema republicano, sino que se sigue trabajando con la misma figura, la misma institucionalidad, pero con otros actores y con otro presidente que podría, a lo mejor, repetir lo que ya se ha venido criticando en los últimos años respecto a ese funcionamiento, esa designación de autoridades y demás, o que a lo mejor no, y nos da una sorpresa, llevándonos realmente a admirar un consejo de participación que haga lo que tiene que hacer, que es sobre todo también ayudar en el control de la corrupción. Justamente hace poco me enteraba que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no tiene este momento para mostrar un listado amplio de casos en los cuales haya intervenido y realmente haya controlado los problemas de corrupción. Vemos el caso del Contralor Poli, designado por ellos, el caso del Fiscal General del Estado y otros actores bien importantes que han sido muy cuestionados. Eso no va a cambiar, se va a cambiar de personas.
tal vez la extracción de esas personas pueda cambiar. Ojalá ya no se deban a tiendas políticas. De hecho, el anexo de esta pregunta 3 habla de que los que participen para ser elegidos como nuevos funcionarios del Consejo no tendrían que tener vínculos con organizaciones políticas, por citar un caso. Bien, quisiera pasar a una pregunta más de la ciudadanía. Respecto a la pregunta 3, es importante considerar que el Ecuador es una república y el principio republicano establece que hay funciones del Estado que se separan y que cada función de forma independiente debe rendir cuentas al pueblo, al titular de la soberanía, que es el pueblo. Cuando se arma una pregunta para un consejo de participación de transición que será designado directamente por el Ejecutivo, ¿no es eso romper el principio de independencia de las funciones en razón de que será el presidente de la República quien escoja el consejo de transición? Entonces, ¿no es eso romper el principio republicano por independencia de funciones? Doctor Montaño, ¿qué nos puede decir? El ciudadano que hace esta intervención lo hace de manera muy precisa, muy clara. Es la preocupación que yo también tengo. El hecho de que algo que ya se ha señalado como no propio de una democracia del siglo XXI, ¿no? Una democracia donde se entiende que hay separación de poderes, donde el Ejecutivo respeta los contrapesos que le pueden ejercer el Legislativo y el Poder Judicial. Si eso no se da, como ha venido pasando en los últimos años, podemos repetir la historia. O sea, y hay un riesgo bien importante que no hay que perderlo de vista. Y luego el hecho de que el anexo de la pregunta también habla de algunos elementos que tienen que tomarse en cuenta, por ejemplo, para la actuación con ciertos límites también de ese Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Tiene una limitación de orden temporal, por ejemplo, y ya deberíamos tener, según ese anexo, un nuevo Consejo de Participación Ciudadana de cara a las elecciones seccionales de aquí a un poco más de un año, pero no hemos eliminado o no hemos cambiado el mecanismo existente donde el presidente de la República funcionará a través de designación, conformación de ternas, para que la Asamblea Nacional nombre en algunos casos a algunos de los personeros. Es decir, podemos repetir lo que ya hemos venido criticando. Ojalá, como digo, se pueda corregir en el camino, ojalá realmente la ciudadanía organizada sea la que, no corporativizada desde el Estado, sino organizada desde las bases sociales, pueda tener sus representantes. Gente que no está necesariamente en la política, sino que son ciudadanos que quieren contribuir, no solo para definición y aportes en las políticas públicas, sino adicionalmente para definir de qué manera se tienen que utilizar los recursos públicos y la manera como se tiene que ejercer el poder también. Bien, muchísimas gracias, doctor Montaño. El tiempo es siempre muy corto para debatir este tipo de temas que podríamos prolongarnos prácticamente indefinidamente. Queremos agradecerles por acompañarnos en este espacio. Esto es Cultura Democrática. Mi nombre es Richard Salazar. Queremos recordarles que este es un espacio que promueve el Consejo Nacional Electoral y el Instituto de la Democracia para poder debatir y poder hacer ejercicio del derecho al voto con conciencia, conociendo de qué estamos votando. Les invitamos a seguirnos en las redes de Twitter, @InstitutoCNE y @CNE.gov.es. Muchas gracias y les invitamos, por cierto, a hacer sugerencias y si nos quieren sugerir invitados. Nuestra idea es tener aquí un análisis bastante equilibrado. Necesitamos personas no solamente con una perspectiva del sí o del no, sino más bien que nos permitan hacer un análisis para poder votar a conciencia. Muchas gracias, les esperamos la próxima semana.